En Estrategia Intelectual creemos que la educación es la base del desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad, adaptándonos a la transformación y desarrollo de la misma. Trabajamos en promover conocimiento responsable y de calidad, con maestros certificados que incrementen los conocimientos, experiencias y habilidades de nuestros contadores, abogados, psicólogos y empresarios. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. En Navidad hay varios personajes y leyendas que llenan estas fechas de grandes misterios, y que al paso del tiempo las tradiciones han cambiado y de la misma forma lo han hecho los personajes. Hoy nos toca platicar de los Reyes Magos, personajes bíblicos y famosos en los cuentos navideños, recordados cada 6 de enero en países como España y México. Estas emblemáticas personalidades han cobrado gran importancia para la celebración católica del nacimiento del niño Jesús, y los niños los esperan dormidos cada año con un zapato bajo el árbol navideño. La conmemoración oficial de la llegada de los magos, denominada Epifanía o Día de Reyes, es una de las festividades cristianas más antiguas. En el Evangelio de San Mateo, que se encuentra en el Nuevo Testamento, se menciona la existencia de magos que querían adorar al niño Dios, llegando hasta él, siendo guiados por una estrella. Los magos se arrodillaron ante el niño Jesús y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Los nombres con los que conocemos a los Reyes Magos aparecieron por primera vez durante el siglo VI en el mosaico de San Apolinare Novo. En este siglo, la apariencia de los Reyes Magos cambió, de tal manera que pudieran representar a las 3 razas de la Edad Media. Fue así como Melchor representaba Europa, Gaspar Asia y Baltasar África. Tuvieron que pasar algunos siglos para que la tradición de los Reyes Magos fuera parecida a lo que conocemos ahora. Esto sucedió durante el siglo XIX, cuando en España se convirtió la noche anterior a la Epifanía en la Noche de Reyes. A la mañana siguiente, los niños encontraban obsequios en el conocido Día de Reyes. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la celebración se extendió hacia países como México. Hoy en día, desde el 5 de enero, los niños dejan flotar globos con una pequeña carta, donde viene lo que desean de regalos para el día siguiente, y en la madrugada del 6 de enero llegan Melchor, Gaspar y Baltasar, montados en un camello, un caballo y un elefante respectivamente. Estrategia Intelectual desea que tengan un momento muy especial y divertido cuando reciban a los Reyes Magos en su hogar. Es divertido seguir tradiciones, dar fe y esperanza a las nuevas generaciones. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Para Estrategia Intelectual, Carolina Manzano. Escucha radio por internet en www.estrategiaintelectual.com. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual. Escucha Estrategia Intelectual Radio. Hola, muy buenas tardes amigos, como cada jueves estamos aquí en Estrategia Intelectual, estamos muy contentos, bueno, contentos y no, porque hoy es mi último programa del año, ¿no? Estamos un poco tristes, pero vamos a regresar primeramente Dios el 9 de enero, ya estamos por aquí de regreso. No se pierdan como las repeticiones y los programas que también tienen Estrategia Intelectual. Estamos muy agradecidos también por este año que estuvo realmente intenso, bonito. Y bueno, chicos, como cada jueves ya saben de qué vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de las emociones y tenemos a un super genio que la verdad es que yo siempre estoy fascinada con él. Síganlo, léanlo. Y su nombre es Alejandro Herrera Garduño, él es psicólogo, él es un genio, la verdad es una biblioteca andando. De verdad, si tienen la oportunidad de seguir sus páginas, su trayectoria, la verdad es una persona súper estudiosa, súper culta, con buenas bases y argumentación. La verdad es que
personalmente yo lo recomiendo. Y bueno, Alejandro, gracias por estar en mi último programa del año y cerrar con broche de oro. Y el tema será emociones y pensamiento. Platícanos un poco para las personas que no han visto tus anteriores programas, porque la verdad es que si pueden, véanlos, un poquito sobre tu currículum, quién eres, y bueno, y empezamos sobre qué es pensamiento y emociones. Claro, bueno, soy Alejandro Herrera, soy psicólogo egresado de la Universidad Alba Edison y me dedico a dar clases en la Universidad Hispana. También trabajo como parte del comité editorial de la revista FUJUP, que es la Foundation University Journal of Psychology, de la Universidad de Islamabad en Pakistán. De momento, bueno, me dedico a hacer las recopilaciones históricas e historiográficas documentales sobre varios temas muy importantes para nuestra disciplina que nos ayudan a desarrollar esa identidad psicológica que muchas veces perdemos por el avance del tiempo. Sí, eres especialista o admirador como del conductismo, ¿no? Bueno, ya sé que eres fan de Watson, ¿no? Pero platícanos un poco qué es el conductismo y bueno, empezamos con qué es el conductismo para que la gente entienda la diferencia a las distintas posturas, ¿no? Claro. Es más científico el conductismo. Así es, podríamos denominar como dos áreas de la psicología que tienen o imperan por el pensamiento científico, que son la psicología cognitiva por un lado y por otro lado precisamente la psicología conductista. Es importante mencionar que ambos son sistemas psicológicos y que se nutren de otras disciplinas. El conductismo, como en primera instancia, nace con la formulación del Dr. John Broadus Watson en 1912, con una charla que dio en Columbia University, pero que recupera algunas ideas ya sea de Titchener, ya sea de James Roland Angell y de otros como Pierre Rhone y otros. El conductismo es precisamente una doctrina de pensamiento, podríamos denominarla en ese sentido, o un sistema psicológico que nos brinda precisamente una nueva forma de interpretar las situaciones particulares que en su tiempo pues, se entendían de manera subjetiva, se entendían de manera teológica casi. Entonces, en ese sentido, el conductismo nace allí. Pero con el tiempo, con el devenir del tiempo, pues se han ido desarrollando muchos conductismos, muchos neoconductismos, que ya son formas más específicas en ciertas particularidades sobre lo que es la conducta de los seres vivos. ¿Y eso es estímulo-respuesta? Más sí, o menos. Podríamos definirlo de manera general, el conductismo, al menos el conductismo primigenio, como una forma de estímulo-respuesta, aunque el esquema de estímulo-respuesta le pertenece a una escuela de pensamiento que se llama asociacionismo. En este caso, bueno, el conductismo toma algunos aspectos del asociacionismo, del empirismo, del estructuralismo y del funcionalismo, y los va colocando de forma sistemática para desechar aquello que ya no alcanza nuestra disciplina para explicar y recupera aquello que sí puede explicar. Ok, vamos a qué es pensamiento y qué es emociones, cómo se asocia y bueno, en realidad, ¿qué son hábitos? Sí, claro, el programa anterior habíamos hablado sobre hábitos con Dorota Primek, y hábitos, bueno, es precisamente una conducta que se repite en el tiempo, ¿no? Las formulaciones primigenias del conductismo nos decían que existían dos puntos, por un lado los hábitos y por otro lado los procesos de ajuste temporal. Son similares pero no iguales. La diferencia es que un proceso de ajuste temporal es la respuesta frecuente que se repite con el tiempo y que se ejecuta cuando hay ciertas condiciones, pero un hábito es una respuesta que no necesariamente se modifica, sino solamente amplía su rango de estímulos. Entonces, por ejemplo, un hábito sería llorar. Llorar es un hábito, pero llorar ante ciertas condiciones particulares, eso ya es un proceso de ajuste. Y que tendrá que ver con una emoción, supongo. Es correcto, el Dr. Watson nos señala precisamente en su libro Conductismo de 1925 que la emoción es la que está detrás de muchas de las actividades de nuestro organismo. De hecho, él señala que sería un desperdicio desechar la palabra emoción dentro de nuestra disciplina porque es uno de los temas más fructíferos que tenemos. Sí, había errores, ¿no?, en la psicología antigua que se decía que las emociones eran nulas, ¿no? Que no había sentido como seguir estudiando sobre eso, ¿no? Es correcto. De hecho, Darwin y Lange eran los primeros en investigar las conductas. El Dr. Watson, de hecho, dice sus investigaciones eran perfectamente conductistas porque determinaban el estímulo, determinaban la respuesta.
poco a poco, con el avance del tiempo, llegamos a un muy grande y eminente psicólogo que es William James, quien trata de encasillar las emociones en un tema verbal, ¿no? Entonces él dirá, emociones son como, por ejemplo, la paz, la armonía, la estabilidad, la esperanza, pero bueno, en realidad esas no serían como tal emociones, ¿no? Sino son solamente categorías. De un estado. Así es, estados particulares de una emoción. Entonces, especifícanos como muy bien qué son las emociones y cuáles más o menos como son las primarias, porque sé que hay miles como de definiciones de emociones, ¿no? Hay creo que hay como suaves o algo así, ¿no? Morales emociones también. Burdas y morales, como las definía William James. ¿Podrías especificarnos más o menos cuáles son, en qué se basan y cómo también la moral y de dónde viene la moral también afecta a las emociones del ser humano? Bueno, claro, el término emoción, como era visto por William James, él las proponía como dos listados, ¿no? Proponía por un lado las emociones burdas y las emociones morales. En las emociones burdas él colocaba emociones sencillas o simples, podríamos denominarlas en ese sentido. Por ejemplo, emociones como la ira, el rencor, por ejemplo, la estabilidad, el amor, entre otras. Y en las emociones morales él definía que eran aquellas emociones un poco más complejas, por ejemplo la esperanza, por ejemplo el temor a Dios, por ejemplo podríamos llamarlo esto del apego y estas cosas que ya son un poco más acomplejadas. Más es como más que se tienen que ser especificadas y estudiadas como singularmente, ¿no? Es correcto. De hecho, el Dr. Watson va a proponer que solamente existen 3 tipos de emoción. Bueno, él nos dirá que su proposición corresponde a que cuando se analizan bebés recién nacidos, solamente podemos encontrar estos 3 tipos de respuesta emocional. No se observan otras porque no se producen, a menos que ya tenga cierta experiencia el bebé con su situación. En este caso, él propone 3. Primero que nada, propone la ira, luego propone el miedo y luego propone el amor. Estas 3 categorías de emociones nos dirá que se dan por estímulos específicos. Por ejemplo, el miedo corresponde a una circunstancia particular de perder el sustento, por ejemplo, o de ponerse en una situación donde el bebé no conozca cierta circunstancia. Por ejemplo, digamos que si lo ponemos de sentado y hacemos un ruido alarmante por detrás, como él no se lo espera, pues se desencadena esa sensación de miedo. Por otro lado, el amor, él dirá que es el vínculo que tiene hacia la madre, ¿no? Hacia las personas, el estímulo también, ¿no? Exactamente, aquello que le da esa virtud, bueno, de comer, de estar bien, de cuidarlo, de tratarlo de frío. El amor también entra, no recuerdo si entra en las cuestiones heredadas o solamente el ruido. ¿Y cuáles son las cuestiones heredadas de las emociones? Nos dirá el Dr. Watson que, bueno, como había señalado, hay 3, la ira, el amor y el miedo. ¿También son heredadas? Exactamente, Okay. Él menciona que pueden ser heredadas, pero es importante mencionar que para él decía que estos términos, amor, ira, miedo, son solo categorías verbales. Es decir, no necesariamente esas emociones se llaman ira, amor y miedo, sino pueden llamarse X, Y, Z. Sí. Solamente que su categoría nos señala que precisamente, por ejemplo, el bebé nace con ese sentido, no podríamos llamarlo instinto porque precisamente se niega que exista como tal un instinto, sino que podemos llamarlo como esa conducta heredada, ese repertorio limitado que tiene el bebé para subsistir en su situación particular. ¿Por qué se niega al instinto? El Dr. Watson tiene un capítulo muy interesante que se llama Propaganda contra los instintos y en favor de los instintos, y nos dirá que muchas veces, al menos en su época, en 1920, en los gloriosos años 20 de Estados Unidos, la mayoría de las personas, cuando no podían entender algo, lo arrojaban a 2 lados, a la mente o a los instintos. Entonces, si por ejemplo ellos no comprendían por qué una persona se apega tanto a otra, dirían, pues tal vez es el instinto del amor, o tal vez es una situación particular en su cabeza, en su cerebro. Entonces era como la categoría. Pero aún así sigue ese debate, ¿no? ¿O ya está descubierto? No, continúa ese debate. Recordemos que las hipótesis siempre tienen hipótesis contrarias. Por ejemplo, en esta circunstancia, hace unos instantes mencioné que la psicología cognitiva tiene precisamente también esa concordancia de pensamiento científico, y ellos tienen formas de abordarlo y de entenderlo de forma también muy acertada. Es decir, hay
también buenos cognitivos, hay también malos cognitivos, pero en general son los dos paradigmas imperantes. Que te preguntaba sobre las cosas heredadas sobre el cerebro reptil, ¿no? Que tiene como una cierta asociación o distinta, es que mucho es el lenguaje también, ¿no? Exactamente. De hecho, el cerebro reptil es una hipótesis alternativa que se brindaba a estas conductas limitadas que hereda un organismo, ¿no? Puede ser un bebé humano o no humano. Pero me parece perfectamente correcta la forma en cómo tratan de explicarlo, ¿no? Es decir, si existen conductas innatas, si existen conductas aprendidas, pero en ese sentido habría que bien delimitar si pertenecen a parte de la fisiología cerebral o bien si pertenecen a otras zonas, ¿no? Porque está la teoría del centro que propone que dentro del cerebro están todas estas circunstancias, y está la teoría segmentaria que dirá que no es como una reacción solo del cerebro, sino una reacción del organismo en su totalidad. Es que es muy complejo porque, por ejemplo, el dolor, hay zonas en el cerebro del dolor, ¿no? Y hay gente que percibe más el dolor o que reacciona en distintas formas hacia el tema del dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso? También, por ejemplo, en cuestión de medicamentos y todo eso, cuando usan, por ejemplo, he leído, no sé, a lo mejor estoy equivocada, no soy experta, pero inhiben esa parte del cerebro y creen que con eso se suprime, ¿no? Por ejemplo, la depresión o ese tipo de cosas, y indudablemente no sucede, ¿no? El dolor sigue, nada más como que se pausa, ¿no? Se pausa, exacto. Y yo no he visto, por ejemplo, en mi caso, que yo viví un año de depresión, yo no vi ni siquiera tantita respuesta o sea, sí al dolor físico, pero no al dolor emocional. Exacto. Claro, de hecho, bueno, en nuestro tema, que es también el pensamiento, dirá las investigaciones hechas por John Watson, que ciertas palabras aprenden a vincularse a ciertos estados fisiológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos denominar me siento deprimido cuando en realidad quizá no es como tal depresión, sino quizá pueda ser quizá pereza, quizá angustia, quizá flojera. Entonces varía, entonces es importante una buena introspección, ¿no? Estudiarte bien y que alguien también te especialista, ¿no? Te ayude a eso. Por ejemplo, en tema del amor estábamos hablando sobre la asociación del amor, ¿no? En los libros dice que la asociación del amor son caricias, estímulos como agradables, ¿no? Incluso hasta sexuales, ¿no? Así es. Y eso lo podríamos confundir, ¿no? Un poco, porque, por ejemplo, en cuestiones de relaciones pues conflictivas, ¿no? De cómo una persona se puede asociar a alguien que la esté, por ejemplo, golpeando, maltratando, todo. ¿A qué se debe eso y por qué sucede? Bueno, las conductas de amor, como bien me señala el Dr. Watson, se hace una asociación entre la respuesta natural o la respuesta heredada que tiene el organismo, que podemos llamar Y. Entonces, la respuesta Y se genera un vínculo. Por ejemplo, si al bebé se le hacen caricias en ciertas zonas erógenas, bueno, el bebé podríamos decir que se estimula en esas zonas, y por lo tanto por ejemplo, le pueden decir yo te quiero, ¿no? Y lo acarician, yo te quiero, y lo besan, yo te quiero, y así. Entonces van vinculando la palabra de amor con esas sensaciones. Sin embargo, hay otras situaciones particulares, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor en lugar de decirle yo te quiero, le dicen yo te odio, pero lo acarician. Entonces la palabra de odio, aunque no tiene nada que ver con la respuesta emocional, que sería Y, o de amor, podría condicionarse con esa sensación, y a lo mejor el organismo, ya cuando tenga una edad madura, una edad adulta, él pueda llegar a decir, no, es que esa persona me odia, aun cuando la está acariciando, o aun cuando le está brindando cariño o afecto. Es como un estímulo adictivo, ¿estamos de acuerdo? Sí, exactamente, se genera precisamente un condicionamiento, un sistema precisamente de personalidad, ¿no? Es decir, se construye su forma de responder, podríamos llamarlos sus repertorios de comportamiento, y entonces eso es lo que podemos llamar personalidad. Esa persona se comporta de forma particular. Bueno, ella es Liz, ¿no? Él es Alejandro, él es Susanita, él es Joaquín, ¿no? Entonces va variando. Háblame un poquito también sobre la moral, su origen, ¿no? Y cómo eso también afecta un poco
o afecta o beneficia los comportamientos humanos? ¿La moral? La moral. Muy bien, la moral nace evidentemente en la teología, es decir, para desarrollar qué es la moral, se desarrollan conceptos o nociones metafísicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del conductismo de John Watson, la metafísica que se recupera es la de Bowden. Entonces, para poder explicar este proceso, él nos dirá que la moral se construye a través de la sociedad, ¿no? Aquello que le agradaba a los dioses o aquello que le agradaba a esas entidades que ellos mismos determinaban, pues era lo que construía la moral. Por ejemplo, vestirse, por ejemplo, respetar a una sola pareja, quizá, por ejemplo, podría ser el hincarse ante una figura, tal. Que eso da un condicionamiento. Es correcto. Por lo cual da una emoción, una reacción emocional. Así es. Y cuéntame sobre a veces esas reacciones emocionales en tu experiencia. Bueno, por ejemplo, en mi experiencia particular podemos observar, en mi caso, por ejemplo, que a mí me gusta comer vegetales, es porque tal vez en mi infancia yo tuve circunstancias de ser muy aguerrido a comer carne, ¿no? Por ejemplo. Pero puede ser que a lo mejor con la experiencia, con el desarrollo de la experiencia y de la moral, precisamente, de esa moral teológica, que se puede desprender no solo de las ideas del catolicismo, que es el que más apremia, sino también de otras nociones. Como budismo, todo ese tipo Exacto. de cosas, claro. Y te pueden influir, ¿no? Y a lo mejor lo que tú pensabas que a lo mejor carne era rico, pues se contracondiciona o se sobrepone ese condicionamiento a cambiar la palabra rico por palabra, no sé, desagradable o feo, ¿no? Sí, me sucedió algo ahora en el fin de semana. Fui al centro y había unas personas con sus pantallas de las masacres que hacen para que la gente coma carne, ¿no? De hecho. Y verlo inmediatamente, yo desde que me enteré de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que le vas estudiando y que vas viendo como pues la evidencia científica y todo lo que produce, pues vas reduciendo tus niveles de carne, ¿no? Ajá. O sea, como dices, sustituyes esa emoción por negativa a lo mejor. Exacto. Y te produce Una sensación de una desagrado. sensación de desagrado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la emoción también, ¿no? Exacto. De hecho, el Dr. Watson, junto con otro autor que se apellida Morgan, nos van a proponer la primera teoría del drive, o la teoría de la emoción. Es decir, ellos nos dirán que una conducta, por muy motorizada que ya esté, es decir, muy condicionada que ya esté, muy automática que ya se encuentre, siempre tiene como detonador una emoción, es decir, una respuesta fisiológica del organismo ante ciertas circunstancias particulares. Sí, me pasa, por ejemplo, con la violencia. A mí lejos de entristecerme u otro tipo de cosas, sí me pone furiosa, no sé, y más como a la mujer, ¿no? Pero supongo que debe de ser debido a algunas experiencias que debí de haber tenido, ¿no? Es correcto. Háblame un poquito también sobre las respuestas de culpa y tristeza, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, como ya les mencioné, habían solamente 3 emociones básicas: amor, ira y miedo. Por ejemplo, el Dr. Watson nos va a señalar que la forma en la cual se adquieren estas emociones, podríamos denominarlas así, ya un poco más complejas, es a través de la experiencia, a través del contacto que tenemos con los diferentes estímulos y con las diferentes consecuencias también. Entonces, por ejemplo, sentido de culpa, nos dirá el Dr. Watson, que es precisamente esa sensación de condicionar 2 emociones diferentes, por ejemplo, miedo y, por ejemplo, amor. Entonces podemos condicionar la respuesta de amor y también al mismo tiempo condicionar la respuesta de miedo. Eso podría producir. ¿Crees que sea la antítesis el miedo del amor? ¿Crees que sea lo contrario o es una suposición simplemente? Considero que no son contrapuestos, simplemente son respuestas a circunstancias particulares, ¿no? Por ejemplo, a cierto equilibrio hormonal, a cierta estructura anatómica, morfológica, histológica y también al medio ambiente. Esto es muy complejo, el tema del amor, y la verdad es que incluso, creo que todavía no hay mucha respuesta sobre eso, ¿no? Exacto. Bueno, Alejandro, vamos a un corte comercial y regresamos. Ya se nos fue la primera media hora, qué rápido. Bastante. Todavía nos queda, yo creo que va a ser un tema muy largo, ojalá y nos dé tiempo de terminarlo, pero si no, ya sabes que
Yo súper fan de que vengas el próximo año a hablar más cosas. Bueno, amigos, pues no se les olvide, cualquier cosa, escríbanos en la transmisión, cualquier pregunta, estamos aquí en Estrategia Intelectual, por favor mándenos sus preguntas, sus dudas, y bueno, aquí aprovechen al genio Alex, para que les pueda dar sus respuestas, y bueno, en unos momentos regresamos, nos vamos a corte. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Estamos a nada de terminar el 2019 y con ello vienen nuevas reformas fiscales. Por eso te traemos el curso de Tratamiento Fiscal de las Plataformas Digitales, que te impartirá el contador Arturo Olvera Márquez. Así que si tú utilizas Netflix, Rappi, Uber, entre otras aplicaciones, tienes que estar enterado sobre las nuevas obligaciones fiscales como contribuyente. Será el 21 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sabemos que son fechas complicadas, por ello será un curso totalmente online para que lo tomes donde más gustes. El costo es de 1,000 pesos. Contrátalo ya llamando al 2227 85 24 71 o terminación 73 75 o 77 o el WhatsApp 2221 85 64 12. Estrategia Intelectual, tu capacitadora. ¿Tienes alguna duda o comentario para Estrategia Intelectual? Recuerda que puedes comunicarte a cabina por WhatsApp. Manda un mensaje al 2215 17 20 32. 2215 17 20 32. Y despeja tus dudas con nosotros. Estrategia Intelectual, los mejores contenidos para ti. En esta época, nuestros pensamientos se dirigen con gratitud a quienes han hecho posible nuestro éxito. Esperamos que en esta Navidad puedas reunirte con tus amigos, familiares y seres queridos, donde el amor, la alegría y los buenos deseos llenen tu hogar. Gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. Estrategia Intelectual se une para enviarte felicitaciones en esta época. ¡Feliz Navidad! Estamos a nada de terminar el 2019 y con ello vienen nuevas reformas fiscales. Por eso te traemos el curso de Tratamiento Fiscal de las Plataformas Digitales, que te impartirá el contador Arturo Olvera Márquez. Así que si tú utilizas Netflix, Rappi, Uber, entre otras aplicaciones, tienes que estar enterado sobre las nuevas obligaciones fiscales como contribuyente. Será el 21 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sabemos que son fechas complicadas, por ello será un curso totalmente online para que lo tomes donde más gustes. El costo es de 1,000 pesos. Contrátalo ya llamando al 2227 85 24 71 o terminación 73 75 o 77 o el WhatsApp 2221 85 64 12. Estrategia Intelectual, tu capacitadora. Videos on demand. Estrategia Intelectual te ofrece cursos listos para ti, con más de 80 cursos a tu disposición. Ve a www.estrategiaintelectual.com
en la pestaña de capacitación seguido de On Demand. Los mejores cursos y ponentes solo en Estrategia Intelectual. Más información al 785-2471. 785-2471. Somos la capacitadora. Dale clic a www.estrategiaintelectual.com y descubre nuestra página web dedicada a la capacitación profesional. ¡Que no se te olvide! www.estrategiaintelectual.com. Libros, cursos, radio con especialistas de las áreas que abordamos. La nueva forma de capacitar la encuentras en estrategiaintelectual.com. Escucha al contador público Josafat Gerardo Cervantes, al contador público certificado Alberto Muñoz Vargas, al contador público certificado Obed Coateta Melo y al contador público y maestro en contribuciones Carlos Ramírez Sánchez en el programa Los Moderadores Empresariales, informando para tomar la mejor decisión. Viernes 1 de la tarde, solo por estrategiaintelectual.com. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Estamos de regreso con el tema de pensamiento y emociones. Está aquí Alex, que es psicólogo, y estábamos hablando como en el Inter de la conducta aprendida, que es la inteligencia, ¿no? Tú dices que todas las personas son potencialmente inteligentes o que adquieren esa conducta inteligente, pero para mí se me hace muy complicado. Estábamos hablando como de los hábitos de personas que se han considerado genios. Háblame un poquito de eso porque ya me piqué y no lo quiero perder, se me va a olvidar. Bueno, las personas que son regularmente consideradas como inteligentes, es importante primero quitarnos la categoría de que existe como tal la inteligencia. Existen conductas inteligentes. Una conducta inteligente, como bien platicamos en el Inter, es una respuesta inmediata y efectiva, es decir, veloz y efectiva ante ciertas condiciones particulares. Eso podríamos considerar como inteligencia, ¿no? Como la rapidez de reaccionar o resolver, ¿no? Exacto, en un tiempo inferior a la media. Sin embargo, como me decías, de hecho, el comportamiento inteligente pues se adquiere con el tiempo, y este comportamiento inteligente tiene relación precisamente con la experiencia, ¿no? Es decir, con no solamente el condicionamiento previo que se desarrolla a través del tiempo, sino también con las consecuencias que mantienen, eliminan o construyen una nueva forma de responder. Sí, bueno, yo te decía cómo es que surge, ¿no? El pensamiento inteligente o cómo es, pero tú dices que es una conducta aprendida a través de hábitos, ¿no? Y me estabas diciendo la adquisición de pensamientos, que eso fue lo que nos llevó a eso, es del pensamiento y las emociones, es como el hábito que se logra, ¿no? Así es. A ver, explícamelo de nuevo. Bueno, el pensamiento, los hábitos, las vocaciones, las experiencias, todo eso se construye a través del tránsito temporal que tenemos en la vida, ¿no? Como se le conoce en el conductismo de John Watson, la corriente de actividad, ¿no? No lo podríamos llamar como corriente de conciencia, como lo denominaba James, sino como una corriente de diferentes actividades que realizamos con el tiempo. Precisamente esto de las vocaciones, esto de las habilidades, la forma de pensamiento, la particular forma de responder, y también la particular forma de, por ejemplo, sentir emociones ante condiciones particulares, pues depende de nuestras experiencias, depende no solo de nuestro estado fisiológico actual, sino también de las consecuencias que se dan de ese estado. Pero, por ejemplo, ¿cómo adquieres un estímulo, no? Por ejemplo, como tú decías, ¿no? Puede ser, como dices, no puede ser tristeza, a lo mejor puede ser pereza, ¿no? Mucha gente, yo creo que por eso se queda estancada, ¿no? Creo que la pereza es de las más grandes obstáculos que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo adquieres un estímulo y rompes el hábito, por ejemplo, de una pereza, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay un tema que el Dr. Watson toca que se llama recondicionamiento. Él dirá que es una palabra muy, podríamos llamarlo públicamente, muy controvertida,
pero el recondicionamiento vendría a entenderse de una manera sencilla como el desentrenar o quitar el entrenamiento que ya tiene esa persona y entrenarlo nuevamente. En ese sentido, precisamente cuando una persona a lo mejor asocia la palabra depresión con un estado de pereza en lugar, y no coinciden, pues la tarea de esa persona y de los profesionales que se dedican a modificar su comportamiento, pues sería romper ese vínculo verbal con la acción y condicionarlo nuevamente para que tenga la palabra correcta, ¿no? En ese sentido, la persona ya no diría me siento deprimida, sino soy perezosa, sí, soy ¿no? perezosa en ese sentido. Y es complicado porque también el conocerte, el entender tus emociones, hacer ese tipo de introspección a veces tarda mucho, ¿no? Y la manera como, por ejemplo, de educar casi siempre es infantil, ¿no? Exacto. Entonces romper patrones de muchísimos años debe de ser muy tardado, ¿no? Pues en realidad no tarda mucho, depende de la persona, evidentemente. Que quiera, ¿no? Ajá. Y de las circunstancias, evidentemente. Si las circunstancias son favorables, pues el cambio está promovido de una forma más sencilla. Sin embargo, precisamente el Dr. Watson, en un libro que se llama sobre educación de los niños y su cuidado psicológico, él nos dirá que a los niños precisamente se les educa como de manera muy infantil. Entonces ellos crecen arraigados a esa forma infantil. Como una forma pequeña, los subestimamos, los minimizan, ¿no? Ajá. Cuando podríamos potencializarlos más, ¿no? Si no tuviéramos esa idea, ¿no? Esa idea de sobreprotección. Él decía, hay que desarrollar sus hábitos en relación con su propio bienestar individual, ¿no? Es decir, que no saquen un 10 porque necesitan complacer a papá y mamá y obtener caricias o obtener algún estímulo de algún modo, o en su defecto, diría el Dr. Watson, en lugar de eso, hay que hacerlos que ellos tengan la propia iniciativa, ¿no? Que él saque 10 porque realmente así lo desea, porque realmente así su constitución de pensamiento es como se construye. Sí, ya un pensamiento adulto que en un niño, ¿no? Que sí los llega a ver, sí los he visto. ¿Y ibas a decir algo? Sí. De hecho, él propone que a los niños se les debe de tratar como adultos pequeñitos, es decir, no como bebés todo el tiempo, sino como adultos pequeñitos, es decir, saludarlos de la mano, enseñarles la hora de dormir correcta, la forma de lavar los dientes, la forma de peinarse. Como imponer de una vez ciertas responsabilidades y consecuencias, supongo, es correcto, ¿no? Así es. Vi una película que se llama El Capitán, que es una película un poco fuerte, que habla sobre un padre, ¿no? Que queda papá soltero, se muere la mamá porque parece que era bipolar y se suicida. Pero el papá los entrena de una manera muy ruda y tú ves la reacción, digo, claro, es película, ¿no? Pero la manera de reaccionar de los niños siempre es mucho más adulta y además súper cultos, ¿no? Y había temas como, por ejemplo, sexuales, morales y todo, que no había restricciones. A veces tenemos la idea de que eso puede afectar y en realidad creo que al contrario, ¿no? Cuando lo hacemos tabú es cuando el ser humano busca más eso, ¿no? Se engancha, ¿no? Con esa circunstancia y busca... Porque lo prohibido es lo más deseado, ¿estamos de acuerdo? El ser humano siempre busca esa parte oscura, ¿no? Así es. Además también le da como esa concepción metafísica, ¿no? Por ejemplo, si no lo conozco y si todo el mundo me lo prohíbe, pues debe ser algo mágico, un pensamiento ya más hacia allá, en lugar de lo objetivo que realmente es. Y lo práctico que podría ser sin tanta complejidad. Sí. Háblame de lo consciente y lo inconsciente y sobre todo de la parte de Freud y de toda esa como controversia entre conductistas y psicoanalistas. Pues es algo muy curioso. De hecho es algo que se va construyendo con el tiempo, esta pseudopelea. Le llamaríamos pseudopelea porque no es como tal una pelea justa en un sentido, porque para poder hacer una comparativa de una forma de pensamiento debe de coincidir con otra en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir las ideas de, por ejemplo, de Steve Hayes, que son más modernas, se contraponen a Freud porque pues distan de tiempo, de bastante espacio, tiempo. Cultura más todo, que nada. Entonces, también, por ejemplo, Steve Hayes no es del mismo lugar de donde era Freud, entonces es difícil contrastar sus hipótesis. Sin embargo, por ejemplo, algo que muchas personas no saben, y bueno, espero que las personas ahora lo sepan, es que el Dr. John Brodus se declaró a sí mismo como psicoanalista, es decir, como un suscriptor de las ideas freudianas. Entonces, esto muestra precisamente que él no estaba en contra, o sea, él decía, sus ideas son perfectamente legítimas, estudiar los sueños, las emociones, el inconsciente,
pero hay que estudiarlos de una forma correcta, objetiva, no divagar tanto. Entonces, sí, porque nos perdemos mucho en eso, ¿no? A veces no hay tanta sustancia, ¿no? Sobre las cosas, pero sígueme diciendo, no te quiero interrumpir. De hecho, el Dr. Watson señala precisamente eso, que por un lado hay cosas para las cuales ya no nos alcanza la psicología y pues tenemos que cederlas, queramos o no, cederlas a una disciplina que sí pueda alcanzarlas, ¿no? Por ejemplo, la filosofía, la teología, por ejemplo, la metafísica, que ya son disciplinas que están más allá. De hecho, por ejemplo, el autor William James, que es el padre del funcionalismo norteamericano, él precisamente señalaba, no podemos, o la psicología no me alcanza para entender lo que es la mente, entonces voy a explicar lo que es psicología y como no me alcanza, lo demás será para la filosofía. Entonces es justamente eso lo señala en su libro de Principios de Psicología, en el volumen 1, ahí es cuando nos señala eso. Él nos dice, pues como la psicología no me alcanza para explicar estas sensaciones, tengo que recurrir a una disciplina más grande. Es que sabes que si te metes al inconsciente puedes encontrar 1000 cosas, ¿no? Hay 1000 teorías sobre el inconsciente y sobre las reacciones del inconsciente, ¿no? Y muy pocas también son sustentables, ¿no? Es correcto, de hecho, es importante. No hay muchos estudios, ¿sí? Así es, la mayoría de los análisis en psicoanálisis, valga el pleonasmo, precisamente se basan en reflexión, únicamente reflexión, no caen dentro de la experimentación controlada. Entonces, por ejemplo, una señalización que hizo Watson en 1925 es que al psicoanalista, en lugar de descartárselo, se le debiera abrazar y se le deberían brindar estas herramientas para que él pueda también hacer un trabajo científico, para que no lo dejemos afuera. También es un poco complicado que ustedes no ven como la diferencia entre los animales y el ser humano, ¿no? Es también un poco complicado entenderlo, aunque no tendríamos por qué sentirnos superiores, pero existe por la manera inteligente de reaccionar, ¿no? Exacto. De hecho, se decía en una cita del Dr. Watson que el conductista no distingue diferencia entre el hombre y el animal, ¿no? Y que precisamente esa idea ha mantenido a muchos espíritus alejados de la idea del conductismo. Es decir, muchas personas, como no comparten esa perspectiva, claro, prefieren simplemente abstenerse del conductismo. Pero yo creo que viene esa raíz de la teología, ¿no? Supongo. Exactamente, precisamente por sus hábitos de experiencia que caben en odres viejos, pues se casan con esa idea de que el hombre es superior a otras especies. Pero bueno, la diferencia evidentemente existe, pero eso no nos hace más ni menos animales en el medio. Bueno, sí, porque ustedes vienen de una corriente darwinista, ¿no? O sea, exactamente, naturalista. Entonces nosotros compartimos esa concepción de que el hombre, si no es un animal, ¿qué es? Una planta, un hongo, entonces ¿dónde podría categorizarse? Y además biológicamente está muy comprobado también, ¿no? O sea, sí hay mucho fundamento sobre eso, ¿no? Así es. Pero bueno, háblame también sobre el pensamiento subvocal que George Klein. La pronunciación no es lo mío. Sí, el Dr. Chuck es de la NASA y precisamente él habla subvocal. Mucho tiempo se descartó esa idea de que se pensara con palabras, ¿no? Existía esa idea de que se pensaba con imágenes. Entonces, el Dr. Watson, en conjunto con otro autor que se llama Walter Buchanan, que es un fisiólogo muy famoso, propuso que el pensamiento es precisamente el movimiento de la laringe, pero con la boca cerrada, es decir, no hacer públicas nuestras palabras, sino restringirlas a nosotros mismos. Y Chuck, que trabaja en la NASA, él precisamente hace una investigación sobre colocar electrodos dentro sobre la garganta, más bien, sobre esta parte del aparato fonador, y muestra cómo existen movimientos orgánicos dentro del cuerpo, dentro de este aparato fonador, cuando pensamos en silencio. Exactamente. Claro. De hecho, también hay un capítulo que se llama ¿Pensamos con palabras o pensamos con todo el cuerpo? Este capítulo viene en el libro de conductismo de 1925 y nos dirá que sí, pensamos con palabras cuando nos referimos a conceptos, cuando nos referimos a construcciones de ideas hipotéticas verbales, pero también pensamos con todo el cuerpo, es decir, no es solamente el aparato fonador el que piensa, es decir, una persona muda no significa que no piense, sino que piensa con otras partes de su cuerpo.
Y háblame sobre el sonido y las emociones, porque también eso es súper importante y es de las cosas como que han tenido más estudios y reacciones, ¿no? Exacto, un estudio que se puede citar aquí es precisamente el del pequeño Albert, donde se utiliza un gong, un sonido muy estridente, detrás del bebé para condicionar esa respuesta de miedo natural que tienen los bebés. Que existe, ¿no? Que es la que es como heredada, también se dice, ¿no? Exactamente. Así es, entonces él nos dirá que precisamente todas estas experiencias se sobreponen, van construyendo estas reacciones emocionales hacia el miedo, ¿no? Es decir, en un principio solamente existen ciertas particularidades que nos causan miedo, pero cuando estas particularidades se presentan en conjunto de otras experiencias, pasa algo que el Dr. Watson llama transferencia o multiplicación de estímulos, es decir, el rango de, si al principio era solamente este ruido, o a lo mejor poner al bebé pecho tierra, entonces que es es un reflejo, exactamente. Si lo ponemos pecho tierra, él llora. Entonces si al principio solamente estos eran los dos únicos causantes de esa respuesta emocional, con el tiempo puede asociarse, a lo mejor se condicionó esa respuesta quizá al pelo, ¿no? Por ejemplo, quizá a un muñeco en particular, quizá a un color en particular, o a una experiencia, un perro, un gato, así. Porque me llama mucho la atención, no sé si qué tan ciertos hayan sido los experimentos que se dieron, por ejemplo, en el agua. No, yo he leído como las que sí y que no lo aceptan, ¿no? Sobre la forma que va tomando, sobre la declaración de un sonido, de palabras como... Porque es que para mí el bien y mal es complejo porque todo parte de la moral y mucho parte de la religión, ¿no? Entonces, cuando tú das como ese sentido del sonido y de todo eso, pues ya a lo mejor puedes incluir metafísica, religión y miles de cosas. Pero qué tan cierto y qué tan, qué tan verídico puede ser, o si es real, que a través del sonido y por ejemplo, las emociones o la depresión o el dolor, ¿no? Suceden. Pues, por ejemplo, hay una cita importante en el texto donde el doctor nos va a señalar que, por ejemplo, existen sonidos como los truenos, que en un principio causan miedo, porque si tú estás de espaldas, si eres un neonato y, bueno, cae un estridente trueno, podemos nosotros condicionar esa respuesta, ¿no? Y a lo mejor alguien nos dice, es que Dios está enojado, es que los ángeles están enojados. Entonces, pues nosotros generamos ese temor, ¿no? Podríamos llamarlo temor a Dios. Entonces, es muy importante el condicionamiento del miedo y sobre todo el condicionamiento de los diferentes... El significante, lo que le das como de significante, o puede ser que te digan otra teoría y tu reacción sea otra. Pero me refiero también sobre la parte física, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del amor, se dice que un bebé al recibir más amor, cariño, estímulos, no sé, se desarrolla mejor. Incluso he visto que hay como... No sé, porque ya hay tanta información que no sé si es tan verídica o no, pero el cerebro es diferente. ¿Qué tan cierto hay todo ese tipo de cosas? Pues la estimulación temprana es una parte importante del desarrollo académico. Una parte importante del desarrollo personal, disculpe. Es importante porque el niño en un principio, mientras menos estímulos tenga, menos habilidades desarrolla, menos experiencias desarrolla, menos condicionamientos posibles desarrolla. Mientras mayores estímulos que tenga, su probabilidad de desarrollar nuevos hábitos, nuevas experiencias, nuevas explicaciones o nuevos significados, pues corresponden con esa experiencia particular. Sí. Y entonces vuelvo a insistir sobre el sonido y la reacción física. Por ejemplo, bueno, el sonido es un tipo de estímulo sonoro. Porque hay un significante. Por ejemplo, tú puedes decir te odio, ¿no? Hay un significante establecido por el ser humano, por un dogma bien y mal, que realmente muchas veces no sabemos si realmente fue lo correcto, ¿no? De hecho. Pero ¿por qué si es real que da situaciones emocionales negativas? Sí, por ejemplo, es importante mencionar que con el desarrollo de los conceptos, por ejemplo, si nosotros aprendemos a desarrollar qué son esto de el odio, qué es esto del amor, nosotros podemos decirle a una persona, a lo mejor te amo, y nosotros no queríamos decirle te amo, queremos decirle a lo mejor te quiero, ¿no? Pero como no sabemos todavía o no condicionamos de forma correcta estas emociones, pues se desencadenan también
circunstancias fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, es decir, si a nosotros nos condicionaron para que las caricias signifiquen, por ejemplo, miedo, entonces cuando alguien nos acaricia, en nuestra experiencia propia, nosotros vamos a decir, no, es que esa persona me da miedo porque me acaricia. Entonces, el significado cambia con base de la experiencia de ese individuo. Como por ejemplo, tipos violaciones o abusos o ese tipo, por eso es que hay también ciertas cosas de esas, ¿no? Cuando personas dicen, no, es que me pega porque me ama, ¿no? Es porque precisamente él aprendió con su experiencia que los golpes estaban vinculados a la palabra amor, ¿no? Entonces, esos vínculos conceptuales y conductuales, pues debieran romperse para trabajar con el bienestar del individuo. Aparte del sustituir como ¿qué otra cosa? Ajá, exacto. Pues hay infinidad de métodos, esto varía dependiendo de las respuestas. Por ejemplo, las más conocidas, son de sensibilización sistemática, contracondicionamiento, moldeamiento, modelado, reforzamiento diferencial de otra conducta, entonces son como las más populares, pero últimamente se ha estado trabajando con otros métodos que podríamos llamarlos contextualistas, es decir, son métodos que están basados en el conductismo radical, pero que recuperan otras ideas, otras nociones del lenguaje, sobre todo el lenguaje humano, de la forma del lenguaje humano, para modificar esta estructura de pensamiento y pues precisamente que el humano tenga una buena asociación verbal y conductual. Para una buena respuesta. Es correcto. A ver, Alejandro, ya vamos casi de salida, ya se nos pasó el programa. Tengo un comentario de Alejandra Itzel y dice, muy, muy interesante la charla, un libro para manejo de emociones en pequeños que me pueda recomendar. Pues como mencioné, hay un libro que se llama El cuidado del infante y su desarrollo psicológico del Dr. Watson. Es un libro muy interesante, nada más que hay que tener cuidado por el tipo de palabras que utiliza. Por ejemplo, él nos dice precisamente que no debemos acariciar y besar a los niños, pero no se refiere en el sentido de no hacerlo nunca, sino hacerlo en la forma correcta. Por ejemplo, si el niño hace un berrinche y yo lo abrazo o yo lo acaricio, asocia pues, eso. Exacto, y lo estimulas para que lo siga haciendo. Exacto, produces esa respuesta. Entonces es importante, como decía él, darle las respuestas en el momento correcto, no antes, no después, sino en el momento correcto. Creo que ese sería un buen libro que pudiera revisar. Oye, Alejandro, algo que se me haya pasado, algo como errores de la psicología, no sé, sobre las emociones, algo que quieras argumentar más que nos haya faltado sobre emociones y pensamientos. Yo sé que es extenso y es muy singular también, ¿no? Pero algo que quieras comentar antes de irnos. Pues, por ejemplo, en relación al pensamiento, en relación a la emoción, existen muchas escuelas de pensamiento, así las podemos denominar, que dentro de la psicología, ¿no? El humanismo, el psicoanálisis, la psicología transpersonal y otras formas de psicología. Sin embargo, es siempre muy, muy, muy importante, si uno quiere o si a uno le interesan las emociones, sí puede leer esos autores, no hay ningún inconveniente, solo que es importante diferenciar criterio, que es literatura, exacto, que es pura literatura y que es una experimentación psicológica que tiene una evidencia empírica. A ver, danos autores, por ejemplo, de eso, porque también meter, por ejemplo, temas de amor, pues ya es como más humanista, ¿no? Sí, exacto. Ya deja de ser un poco científico porque dentro del amor hay una complejidad tremenda, ¿no? Exacto. De hecho, es importante mencionar, algunas personas llaman al conductismo reduccionista, pero como que no enlazan bien qué significaría la palabra reduccionista, ¿no? Reduccionista es una forma de descomponer un problema complejo, un sistema complejo, en sus factores más sencillos, para después entender las interacciones entre esos factores y por lo tanto entender al sistema complejo. Sería pues también si podemos leer y complementar el humanismo con el conductismo, pues eso sería una joya, ¿no? Precisamente como venía diciendo. Pero porque a veces no lo aceptan, ¿no? Ese es el problema, que a veces no lo aceptan, ¿no? Son como peleas, pero serían como peleas un poco pues evidencialas, ¿no? Exacto. Simplemente es sensación, evidencia, exacto, ¿no? Así es. Comprometerse a siempre buscar una evidencia empírica y no solamente una evidencia quizá de experiencia individual o quizá anecdótica, ¿no? Como se le conoce. Entonces es importante siempre diferenciar, ¿no? Una evidencia empírica controlada, lleva un sistema de análisis dentro de un laboratorio, lleva un control de variables, claro. Y por otro lado, las investigaciones que son meramente literatura,
pues no son malas, pero siempre y cuando encajen dentro de la experimentación, ¿no? A veces se dice que la realidad no necesariamente tiene que obedecer nuestros deseos, ¿no? Sino la realidad es la realidad, se oponga o no se oponga a nuestros deseos. Eso es súper complicado, porque a veces eso también te lleva al dolor y a la tristeza, ¿no? Y a la frustración, ¿no? Así es, nos aferramos como a nuestros sistemas de pensamiento, a nuestros hábitos más que nada, y a nuestros procesos de ajuste temporal que ya tenemos, y decimos, no, es que esto no es para mí, pero en realidad eso es y siempre será, ¿no? Aunque no coincida. Aunque no queramos es, lo que es, ¿no? Exactamente. Sí, es complicado. La verdad es que a veces es bonito mucho el humanismo, las teorías de esperanza, de amor, de todo ese tipo de cosas, pero en realidad hay poco sustento y poca evidencia y a veces es contraria, ¿no? Exacto. A lo que se dice. A la evidencia experimental. Exacto, entonces es bien complejo y frustrante a veces. Alejandro, ¿algún teléfono donde te puedan localizar? Ya están preguntando, bueno, mi teléfono es 22 25 72 86 47 y bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo pueden visitar mi página de Facebook, que es una página que se dedica precisamente a la divulgación científica de la psicología y sobre todo también a la divulgación histórica o historiográfica, conceptual y documental, que se llama Watson el psicólogo. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que tú no estés peleado con todas las evidencias, como que sí tienes la capacidad o el criterio amplio de poder como relacionar incluso, porque muchas veces es problema del lenguaje, ¿estamos de acuerdo? Porque si tú revisas como las investigaciones, a veces las hacen más prácticas y realmente a veces es lenguaje o simplicidad, ¿no? Y se pelean mucho a lo mejor porque unos pasaron 10 años estudiando y otros 3, ¿no? Entonces, pero en realidad creo que ese es lo que a mí me encanta de ti, tu habilidad y tu inteligencia para aceptar o tu respuesta de inteligencia, exacto, de responder a todo, aparte del conocimiento que tienes, lo sabes unir perfectamente. Sí, es importante siempre tener eso en cuenta, que las respuestas de otras personas no necesariamente siempre tienen que estar en acuerdo con nosotros, pero uno, como precisamente una persona que se dedica a observar el comportamiento, debe de estar observando el comportamiento de la otra persona y entenderla, no más allá de juzgarla o criticarla, entender por qué lo está diciendo, comprender sus relaciones verbales, conceptuales y conductuales. Y por qué lo hace, ¿no? Y no hacer un pleito de eso o una agresión, ¿no? Es correcto. Eso me gusta mucho de ti, Alejandro. Ojalá y te pueda tener el próximo año aquí. No sé qué tema me podrías sugerir porque eres muy bueno para eso. ¿Algo más, Alex, antes de irnos sobre la emoción? Pues, que te quieras echar tu pulida. Yo solamente diría a los que nos están escuchando y viendo que no deben reprimir estas emociones, es decir, deben aprender a ejecutarlas en las circunstancias correctas y no por medio de un castigo, es decir, muchas veces castigamos la respuesta, ¿no? Es decir, la se emite la suprimimos. respuesta y la castigamos. Y el sistema de conductismo de Watson precisamente señala que el castigo no es la mejor situación para modificar un comportamiento, sino más bien modificar precisamente las experiencias, que serían los significados, modificar las consecuencias y modificar las situaciones particulares. Y sobre todo la observación y el conocernos, ¿no? Porque a veces, como bien dices, nos confundimos de emociones y no sabemos darle como el sentido exacto de qué emoción estamos sintiendo y por eso no vemos respuestas en nuestras conductas, ¿no? Entramos como en conflicto, ¿no? De repente decimos, ay, es que me siento ansioso, pero a lo mejor no es ansia, sino es otro tipo de emoción, ¿no? Entonces es importante conocernos y conocer las circunstancias particulares que nos producen esas respuestas para poder ajustarlas, ¿no? Por ejemplo, las personas que a lo mejor no pueden hablar en público, pues se debe a que entran en ese estado de ansiedad, ¿no? Ansiedad experimental, y que no les permite dar esa respuesta. Pero si conociéramos cómo se desarrolló, cuáles son los estímulos que mantienen esa respuesta, cómo es el hábito, podríamos romperlo y esa persona podría alcanzar pues su potencial. Que muchos le llaman éxito. Exacto, el éxito, justo así. Pues muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias Estrategia Intelectual, a Juan Carlos, a David. Les agradezco mucho este año, la verdad ha sido una belleza estar aquí con ellos, con mis compañeros. Les recuerdo que hoy es mi último programa, la verdad lo cerramos con broche de oro, Alex. Muchísimas gracias. Hoy es mi último programa del 2019, nos vemos en enero 9, no se les olvide, vamos a tener
una faceta más renovada, un año nuevo por qué empezar, y no se les olvide seguir a Estrategia Intelectual. Tiene muchos programas que pueden ser de mucho beneficio para ustedes, hay cursos, y bueno, les agradezco mucho su participación a todos. Les deseo realmente un año lleno de estímulos. Lleno de estímulos, bueno, yo le digo bendición. Pero bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos y permanecieron la hora completa. No se les olvide volvernos a ver en enero, y bueno, estén pendientes de la programación. Gracias a todos y muy feliz año nuevo y Navidad y estas fechas, claro. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Escucha radio por internet en www.estrategiaintelectual.com. Escucha Estrategia Intelectual Radio.